Buenos días, alumnos. Te doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El tema de la clase de hoy se titula La economía. Vamos a estudiar el día de hoy qué es la economía. Recordamos que la economía es utilizado desde hace mucho tiempo atrás, como por ejemplo las antiguas culturas, como por ejemplo en el Perú, con el primer hombre que llegó al Perú. Recordamos que el primer hombre era recolector, recolectaba los productos que encontraba. Por hambre buscaba los alimentos, los frutos y se quedaba hasta que todos los frutos se acabaran. Luego que se acababan los frutos, iba buscando dónde había alimento. Pasaron los tiempos, el hombre fue cambiando y fue conociendo que a través de los frutos también podía sembrar. Entonces el hombre fue transformando y conociendo y empezó a sembrar. El primer trabajo que realizó el hombre es la agricultura, donde empezó a él mismo a sembrar sus productos. Luego vemos que también empezó a pescar y así el hombre se volvió sedentario. Entonces, desde hace mucho tiempo atrás, el hombre tenía la idea de la economía. Hoy en día, la economía es una ciencia social que es cotidiano hablar de la economía. Escuchas en cualquier lugar el término economía. Entonces, ¿qué es la economía? Por ejemplo, las grandes culturas ya tenían la idea de la economía. Los griegos denominaron a esa economía, le denominaron con dos voces griegas. La primera le llamó oikos y la segunda le llamó monos. Juntamos las dos palabras, significa administración del hogar. Entonces, la economía, ¿qué es? Es una ciencia social que estudia las relaciones de producción, cómo va a producir el hombre, también el intercambio y la distribución de la riqueza, la forma cómo el hombre aprovecha los recursos para satisfacer las necesidades que hay en una población. Entonces, en que se encarga de todo esto en nuestro país es el Estado. El Estado es como el encargado de distribuir nuestros recursos naturales. Estos recursos van a generar unos ingresos. Estos ingresos es distribuido a través de los servicios públicos que hoy nosotros conocemos y podemos acceder a ellos, como por ejemplo las postas de salud o como por ejemplo la educación. Entonces, todo ello nos da para que el hombre pueda brindar en la seguridad también de nuestra economía, erradicar la pobreza, erradicar la escasez. Entonces, el Estado es el encargado de hacer nuestra economía adelante. Entonces, la economía es ya un término muy, pero muy antiguo que trata de explicar a través, como hemos dicho, es una ciencia. La economía te da leyes, te da tratados. La economía te predice el futuro. La economía te da aportes, como por ejemplo grandes filósofos reconocidos, pensadores que han estudiado la economía para que los pueblos puedan surgir, países, y puedan erradicar lo que es la escasez o sufrir una inflación. Bien, entonces ya hemos dicho que es la economía, que es una ciencia. ¿Por qué? Porque predice, porque estudia, porque tiene leyes. Es una ciencia social que va a estudiar las relaciones de la producción. ¿Pero qué producción? Nuestros recursos naturales, cómo son aprovechados, cómo nosotros podemos generar
riqueza a través de nuestros recursos naturales que hoy tenemos en nuestro país. Nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestra selva amazónica, tenemos una gran cantidad de plantas medicinales. Esas plantas que aún los científicos se quedan asombrados porque hay plantas medicinales que aún curan enfermedades y algunos no han sido estudiadas. Entonces, el poblador ya tenía la idea que era la economía, cómo distribuir nuestros recursos naturales para erradicar la pobreza, la escasez. Muy bien, vamos con la primera pregunta de la retroalimentación. Nos dice, ¿por qué el problema de la escasez debe ser resuelto por la economía? Recordamos que la economía te predice, la economía te da leyes para que el pueblo pueda levantarse y no sufrir una crisis o una escasez. Entonces la respuesta es, el problema es que los recursos productivos son limitados. Los productos que nosotros tenemos, los recursos naturales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer frente al carácter ilimitado de las necesidades y de los deseos que hay que satisfacer. ¿A quiénes? A la población. Erradicar la pobreza. 2. ¿Cuál es la finalidad de la práctica de la economía? Como toda ciencia tiene una finalidad. ¿Cuál es su finalidad? Uno es satisfacer las necesidades humanas, como la finalidad de la economía, como todos aquellos bienes de los recursos deben ser aumentados según su condición de vida. Pregunta 3. ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía? ¿Cuál es su objeto, su objetivo? Es estudiar la correcta distribución de los recursos escasos. Recordamos que en nuestro Perú tenemos muchos recursos naturales. Entonces, ¿cómo hacemos producir esos recursos naturales? Esa es la respuesta. Entonces, para satisfacer las necesidades del ser humano, necesitamos analizar la relación entre los recursos. Para eso hay especialistas, hay personas profesionales que estudian todo eso a través de la economía. Estudia cómo mejorar nuestra economía, cómo hacer producir aquellos que están escasos, cómo levantarlo. 4. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la teoría de la economía? 1. Describe, explica. La economía te predice los fenómenos y también los hechos de la realidad económica. Para ello se desarrollan leyes, se desarrollan teorías y se desarrollan medios que representan la realidad de forma más simple. ¿Cuál es la finalidad de la economía? Busca resolver los problemas de la escasez que hay en los recursos, también logrando el bienestar general tan aislado por toda la sociedad. Muy bien, chicos, vamos con la pregunta del crucigrama. Vamos a resolver el día de hoy el crucigrama. Dice así, la economía es una ciencia de interrelaciones. Ahora vamos a desarrollar el crucigrama. 1. Vamos a ver las preguntas en el horizontal y las preguntas en el vertical. Primero empezamos con la horizontal. Dice, la riqueza se basa en la agricultura. ¿Se acuerdan que la riqueza se basaba en la agricultura? Pero ¿quién trabaja en la agricultura? Es el trabajador. 4. En el horizontal. Recauda impuesto. ¿Quién recauda impuesto? Las abreviaturas son AFAT. 7. Problema de la economía. El problema de la economía es ilimitado. La pregunta 7 es ilimitado, es el problema de la economía. 9. Aumento de los precios. Cuando el precio sube, se le llama inflación. 10. Consecuencia de una crisis económica. ¿Cuál es la consecuencia de una crisis económica? Una de las consecuencias de esta crisis económica es la escasez.
Pero la pregunta 10, en la 10, no me alcanza escasez. Entonces tengo que buscar un sinónimo a esa palabra. Entonces yo le he puesto penuria, que es un sinónimo a la escasez. Ahora en lo vertical, la pregunta dice así, 2, padre de la economía. El personaje que estudió la economía se le conoció a Adam Smith como el padre de la economía, porque él estudió y gracias a sus méritos se le conoce como padre de la economía. El 2 es, vamos a buscar el 2, Adam Smith. Ahí está. 3. Contiene ingresos y egresos. La 3 contiene ingresos y egresos. La 3 es un término utilizado por la contabilidad, ya la 3, pero yo le he puesto salario. 3, el salario, porque tiene que ver con el ingreso y también con el egreso. 5, fundador del socialismo. ¿Quién es el fundador del socialismo? La 5 es Ferdinand. Él es el fundador del socialismo. El socialismo tuvo muchos fundadores, pero ahí lo vamos a considerarlo a Ferdinand, a uno de los fundadores del socialismo. Son muchos fundadores. 6. Medio general de pago. ¿Cómo se llama ese medio general de pago? La 6 yo le he puesto letra. 8. Y última. Encargado de acuñar monedas. Solo me dan 3 cuadritos para resolver. Yo le he puesto BCR, Banco Central de Reserva. Bien, entonces hemos acabado el crucigrama. Vamos con la pregunta de la... Antes de empezar, entonces la 3 es el salario, 1 trabajador, la 2 Adam Smith, 7 ilimitado, el 6 letra, 10 penuria. Muy bien, chicos, entonces ya hemos desarrollado el crucigrama. Vamos a hacer unas preguntas de la retroalimentación. Primero, hemos hablado el día de hoy sobre la economía. Reconocemos hoy en día que la economía hablar de economía es un término muy común. Todo el mundo hace uso de la economía. Por ejemplo, como estudiante, también haces uso de la economía. Por ejemplo, si quieres comprarte una zapatilla, primero, ¿qué vas a hacer? Ves el precio. De repente, esa zapatilla, el día de ayer estaba a 100 soles, pero de repente mañana ya no está a 100 soles, subió a 150. O de repente tiene una oferta 2 por 1 y puedes acceder a la oferta. Entonces, al hacer eso, como estudiante, estás haciendo uso de la economía. En casa, también la mamá va al mercado y ve ofertas en productos que son para llevar a la mesa. Entonces la mamá dice, uy, hay una oferta, prefiero comprarlo en oferta. Entonces, al hacer la oferta, estoy ahorrando un poco mi dinero. Estoy ahorrando de repente 1 sol, 2 soles o 3 soles. Esos 3 soles no son cualquier cosa. Entonces, al hacer eso, estoy haciendo uso de la economía. Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy, el tema de la clase ha sido la economía. Recordamos también que la economía se utilizó hace mucho tiempo atrás. ¿Quiénes lo utilizaron? Las culturas antiguas. ¿Quiénes dieron por primera vez estudiaron la economía? Los griegos aportaron a la economía. ¿Y cómo le llamaron los griegos? Le llamaron oikos y le llamaron monos. Sumaron las dos palabras, es administración del hogar. Los griegos ya tenían la idea de qué es la economía. Los griegos en su cultura nos dieron muchos aportes que hoy en día nosotros lo utilizamos. Por ejemplo, la democracia también dio aporte a la economía, también dio aporte a muchos de que hoy en día nosotros lo utilizamos. Entonces, está en nosotros cómo administrar nuestro dinero, haciendo uso de la economía. Muy bien, chicos, entonces el día de hoy hemos visto el tema, la economía. Cómo nosotros, desde nuestro punto de vista como estudiante, también generamos economía y
al macroeconomía, estamos hablando del Estado, que también el Estado se organiza para distribuir las necesidades que hay en nuestra población. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.